Hola a todos, Grupo IPH les da nuevamente la bienvenida. Vamos a continuar con el curso, ahora ya centrándonos un poco más en la parte de cimentación. Hemos preparado la hoja de cálculo para el predimensionamiento de una zapata aislada. Y bien, como datos de entrada tenemos el dimensionamiento de la columna, en este caso de 80 por 40 centímetros. Tenemos un recubrimiento de 6 centímetros y una cuantía de 1%. Eh, Esto cuando ya estamos nosotros, para empezar el redimensionamiento de la zapata, es lógico suponer que ya tenemos tentativamente al menos qué aceros vamos a incluir en nuestra columna. Así que en función a eso vamos a hacer primero el predimensionamiento del espesor de nuestra zapata. Es decir, que vamos a verificar que la longitud de desarrollo del acero que corresponde a la columna cumpla en el espesor que vaya a tener la zapata para poder tener mejor una zona de anclaje. Entonces tenemos, asumiendo esto, que sea el 1%, que es la cuantía mínima, unos 32 centímetros cuadrados de acero, y esto puede proponerse pues como 12 varillas de 3 cuartos. Eh, Ahora, nosotros tenemos las fuerzas actuantes muerta, viva y de sismo. Y de estas fuerzas actuantes tenemos también los momentos. Por ejemplo, estos momentos, sí, estas fuerzas las podemos extraer cuando podemos utilizar un software o también cuando hacemos el cálculo manual, pero bien sabemos que ya por este tiempo todo se hace bajo algún programa. Los datos generales de los materiales y claro está del terreno, como es el, la resistencia del concreto, la fluencia del acero, el esfuerzo admisible del terreno, en este caso 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y el peso específico del material de relleno, es decir, del material de préstamo que se vaya a emplear o del suelo mismo, si es que es el que ese se va a considerar. Empezamos primero, como ya se mencionó, el cálculo del peralte. El peralte va a depender de de la longitud de desarrollo que vaya a tener las barras de acero que vienen de la columna y también de el esfuerzo por corte. Así que primero vamos a empezar haciendo el chequeo por la longitud de desarrollo y tenemos dos planteamientos. El primero que se expresa a través de esta función, donde es 0.08 multiplicado por el diámetro de la barra y esto multiplicado por el cociente de la afluencia sobre la raíz cuadrada de la resistencia del concreto. Y también otra expresión un poco más sencilla, que es 4 sobre 1000 multiplicado por el diámetro de la barra por la afluencia. Ahora, nosotros vamos a hacer hacer la búsqueda en nuestro cuadro de barras de acero, qué diámetro es el que estamos empleando. Como son 3 cuartos, el valor que corresponde es de 1.95, ¿no? 1.905. Y con este valor es el que vamos a emplear y vamos a ingresar aquí. Como se puede ver, tenemos 0.08 multiplicado por el diámetro de la barra, que es este, multiplicado a su vez por la afluencia del acero, que es 4200, esto dividido por la raíz cuadrada de F'(c). Tenemos como resultado que es 44.17 centímetros por ese lado. Y con la otra expresión que tenemos, 0.004 multiplicado por el diámetro de la barra, multiplicado por la fluencia del acero. Tenemos un valor de 32 centímetros, lógicamente vamos a escoger el mayor. Sin embargo, como ya se había mencionado, tenemos que tener en cuenta que no solamente se considera esta longitud de anclaje, sino que también hay que considerar que posteriormente se tiene que hacer un chequeo por las fuerzas cortantes, ¿no? Entonces, tentativamente podemos ampliar en un 30 a 40% para facilitarnos el cálculo más adelante y no tener que estar recalculando. Así que digamos que ampliar en esa proporción es más o menos aceptable para tener un valor más cercano cuando vamos chequeos posteriores. Lo segundo que tenemos que hacer es hacer el cálculo de la capacidad neta del suelo. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto, nuestra mecánica de suelos nos arroja un valor del esfuerzo admisible que tenemos. Sin embargo, también existen otras variantes aquí, como el solado, el peso propio mismo de la zapata, el del relleno que vayamos a tener, del piso.
Y vamos a hacer la resta de todos estos valores a la capacidad admisible para tener el esfuerzo neto que va a tener nuestro suelo en ese caso. Entonces, ¿qué tenemos? Revisemos. Empezamos por el esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible se nos dio como datos de entrada. Por aquí lo tenemos, que es 4 kilogramos. ¿Por qué multiplicamos por 10? Porque está expresado en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y para hacer la igualdad con las demás unidades que tenemos por aquí expresadas en kilogramos por metro. Ahora, este esfuerzo admisible se tiene que restar por toda esta expresión. ¿Qué es esa expresión? Estamos hablando de el peso del solado. El solado tiene un espesor de 10 centímetros y como bien sabemos, el peso del concreto simple es de 2.3 toneladas, ¿no? Ahora, por aquí, ¿qué tenemos? Lo que sigue es el peso propio de la zapata. El peso propio de la zapata es el espesor de la zapata, que en este caso ya hemos considerado un valor tentativo de 70 centímetros, que está aquí, y que fue el que consideramos inicialmente, y eso multiplicado, lógicamente, por el peso específico del concreto. Ahora tenemos que evaluar el relleno que se vaya a emplear, que va a estar sobre la zapata. Ese relleno tenemos como dato que el peso específico del material de relleno, que tenemos por aquí, es de 2.10 toneladas, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, esos 2.10 toneladas se deben multiplicar por la altura que tenemos aquí. Por esta altura y adicionamos lo siguiente que es el peso del espesor del piso multiplicado por el concreto simple, ¿no? Que es 2.3. Asimismo hay que también quitar la sobrecarga. La sobrecarga está expresada en kilogramos por metro cuadrado y como las unidades están en toneladas por metro cúbico. Entonces, pues hacemos simplemente la conversión, en este caso, pues el factor de 1000. Una vez que tenemos esto, simplemente operamos y por la conversión también tenemos aquí otro factor de 10, ¿no? Para que nos regrese los valores a kilogramos por centímetro cuadrado y poder hacer la comparación posteriormente con los valores de esfuerzo. Ahora, tenemos el dimensionamiento preliminar de la zapata. Ahora en planta, vamos a ver qué dimensiones podemos considerar tentativamente. Empezamos primero sin considerar el sismo. Tenemos que el área de la zapata va a ser la carga sobre el esfuerzo neto. El esfuerzo neto ya lo hemos calculado por aquí. Y la carga no es más que la carga muerta más la carga viva que las columnas nos traen hacia la zapata, ¿no? Entonces esos datos también los tenemos aquí en la plantilla como datos de entrada. Por aquí. Y bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar carga muerta, carga viva. Y el factor 10 que ven ahí es por la conversión, dado que aquí está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y simplemente el resultado es de 5.62. Es decir, que todo el área de la zapata debería tener 5.62 metros cuadrados. Ahora tenemos que hacer un planteamiento para calcular las dimensiones de ambos lados. Bien, para que los esfuerzos sean de manera uniforme, se considera que la misma zona libre para un lado esté para el otro. Así que tenemos un valor, una distancia o valor m, que va a ser igual tanto en la zona horizontal como en la zona vertical, como vemos aquí. Entonces tenemos este planteamiento. Tenemos este planteamiento donde vamos a calcular el valor de m. Despejamos m y tenemos un valor de 0.9 metros, 90 centímetros. Con esto ya podemos decir que tenemos los lados de la zapata y ya podemos pasar a hacer algunos chequeos con respecto a la capacidad admisible, empezando. Aquí tenemos la capacidad admisible del suelo y esto ¿cómo lo calculamos? Calculamos a través de la carga sobre el área, el momento en X, en Y, multiplicado por un factor C
Ese factor C que es, no es más que la mitad del lado horizontal de la zapata. Y en el factor C sub Y es del lado opuesto, es del lado vertical. Y las inercias, ¿no? Las inercias en el sentido horizontal y en el sentido vertical, en X y en Y. Una vez que tenemos esto, simplemente aplicamos la fórmula tal cual es, tal cual nos indica. Recordemos que los valores de cargas los tenemos como datos de entrada, son estos. Y los momentos los tenemos aquí. Momentos en X, momentos en y las inercias y las distancias la distancia que tenemos aquí, que es simplemente la mitad, ¿no? La mitad de los lados. Una vez que tenemos este valor, ya tenemos que una capacidad del suelo de 45, ¿no? Digamos que esto sería la capacidad, el esfuerzo actuante, ¿no? Sin embargo, el esfuerzo actuante aquí no puede ser mayor que el esfuerzo admisible del suelo. ¿Por qué? Porque esto digamos que es el requerimiento que se tiene por las solicitaciones que vamos teniendo, por la carga, ¿no? Sin embargo, lo que el suelo nos permite es este valor que está por aquí, 3.56, expresado en toneladas va a ser 35.57, entonces no puede superar. Esto que nos lleva a que tenemos que ampliar el área de la zapata. Y bueno, proponemos las longitudes de 3.10, 270. Viendo la diferencia, pues se puede más o menos ampliar en un 20% aprox, como para checar. Y también considerando de que vemos que aquí tampoco el valor está muy lejano. Así que en estas circunstancias, ampliarla entre un 20 y un 30% es bastante acertado. Una vez que tenemos esto, hacemos el recálculo de toda esta fórmula para poder ver el esfuerzo actuante bajo las condiciones de área que tenemos aquí, que planteamos. Y vemos que ya el esfuerzo actuante en el suelo es de 29.38 y el esfuerzo admisible, lo que nos permite el suelo, es de 35.57, así que por ese lado estamos ok. Ahora vamos a entrar a considerar las solicitaciones sísmicas. ¿Cómo hacemos en este caso? Se aplica la misma fórmula, la fórmula que tenemos aquí, con la consideración de que tenemos que hacer un análisis en X y en Y. Es decir, nosotros aplicamos, recordando, la carga que llega a la zapata sobre el área y luego tenemos los momentos. Vamos a hacer los momentos en X, en Y, provenientes de la carga muerta, carga viva, y también adicionamos el sismo. Y cuando hacemos en la dirección Y, es el mismo procedimiento. Carga muerta, carga viva, pero ahora es el sismo en Y, y los momentos también son en Y. Tenemos los momentos por la carga muerta, la carga viva, y adicionamos el momento por sismo solamente en Y. Esa es la única diferencia. Es un análisis separado, considerando simplemente la variación por el sismo, ¿no? Sin la dirección del sismo. Una vez que tenemos eso, pasamos a chequear que esto no supere la capacidad admisible. Como vemos, estamos bien, estamos en el rango. La capacidad admisible, recordando, 35.57, por si no tenemos esto. Así que por ese lado estamos muy bien. Ahora, ya tenemos el dimensionamiento en planta con los valores nuevos que se propusieron debido a la ampliación del área de la zapata. Y necesitamos calcular el valor M. El valor M, que es, digamos, la zona que queda en voladizo, podríamos decirlo. Y este valor, ¿cómo lo podemos predimensionar? Podemos decir que el valor M debe ser menor o igual a 2 veces el peralte de la zapata. Recordando, el peralte de la zapata lo habíamos propuesto en 70 centímetros. Por aquí lo tenemos. Nos resultó 54 del cálculo. Pero como sabemos que tenemos que hacer posteriormente un cálculo por cortante, entonces
ampliamos a 70 centímetros. Y esos 70 centímetros son los que estamos viendo por aquí. 2 veces h, 2 veces 70, es igual a 1,40 m. Haciendo el cálculo, aquí tenemos que el valor de m es de 1,15 y este cumple de ser menor que 1,40. Recordemos que el valor m con las dimensiones anteriores nos había salido 90, pero ahora tenemos nuevas dimensiones y esas dimensiones hacen que nos arroje el valor de 1,15. Este valor de 1,15 pues no es más que el ancho B, que es de 3,10, restado por el ancho de la columna en este caso. Revisemos cuánto es el ancho de la columna, es 80 centímetros. Y como vemos, la columna debe quedar en la zona central, así que la distancia que tenemos aquí es la misma que tenemos aquí. Por tanto, tenemos que de 90 centímetros que salió inicialmente, se amplía a 1,15 debido a que se requirió ampliar la zapata, ya que el esfuerzo actuante, por aquí lo tenemos, superaba al esfuerzo admisible del terreno. Ahora vamos a pasar a revisar algunas combinaciones que nos indica la norma de 0,60. Tenemos que la carga última es igual a 1,6 de la carga muerta más la carga viva, y también tenemos la aplicación con respecto al sismo, donde tenemos ya un factor de 1,25. ¿Cómo procedemos aquí? Ya teníamos estos valores, que correspondía a cuando no se consideraba el sismo. Lo tenemos por aquí. Por aquí es el 29,38, es este. Se puede ver ahí más claramente. Tenemos el que resultó considerando el sismo en X y considerando el sismo en Y, 33,07. Aquí está. Ahora simplemente aplicamos lo que nos dice la fórmula, amplificando por 1,6, en este caso, por ser simplemente con respecto a la carga muerta y carga viva, y amplificando por 1,25 en el caso de los valores que consideran sismo, tanto en X como en Y. Ahora, ya teniendo esto, vamos a hacer la comparación y, lógicamente, para el diseño consideramos el valor mayor, que en este caso es el que no considera efectos de sismo, 47,01 toneladas por metro cuadrado. Ahora pasamos al siguiente chequeo, que es el chequeo por corte por flexión. Tenemos como fuerza actuante, que es el esfuerzo último multiplicado por el ancho de la zapata, multiplicado a su vez por M menos D. M menos D no es más que el área, digámoslo así, siguiente a la zona crítica hasta el borde de la zapata, ¿no? Esta distancia. Y también sabemos que el cortante resistente, propiamente, que proviene del concreto, no es más que el valor phi multiplicado por 0,53 por la raíz cuadrada de F'C, 210 kilogramos por centímetro cuadrado, multiplicado por el ancho de la zapata, multiplicado por D. En este caso vamos a determinar cuál es el valor de D, cuál es el valor de esta distancia, considerando que en la zona crítica, en todos sus lados, va a ser el mismo valor, así que tenemos un D aquí que es igual al D que tenemos por aquí, y es a su vez igual a este D y a este D. Así que igualamos estas dos expresiones y vamos a tener un valor de 0,48 metros o 48 centímetros. Ahora recordemos que el peralte de la zapata lo hayamos estimado en 70 centímetros. Y a su vez sabemos que la zapata tiene que tener un recubrimiento de 7,5 centímetros. Pero para efectos de cálculo se considera 10 centímetros, ¿no? Entonces, ahí vemos la verificación de que ampliarlo así de manera significativa al cálculo previo resulta ser bastante acertado cuando llegamos al chequeo por corte, dado que este chequeo sí es bastante exigente y obliga a que la zapata tenga un espesor mucho más grande.
Así que los 70 centímetros que habíamos estimado inicialmente ha resultado un buen valor. Y bueno, ya la comparación, ¿no? El valor de que hemos calculado aquí por los efectos de corte es de 0.48 y este es menor a los 60 centímetros que hemos planteado en el dimensionamiento. Ahora pasamos al último chequeo por punzonamiento. ¿Y cómo es que hacemos el chequeo por funcionamiento? Pues tenemos la fuerza cortante que es igual al esfuerzo admisible multiplicado B por S, que no es más que el área de la zapata, restado por B más D. Tenemos B más D, que va a ser toda esta longitud de aquí, la longitud del lado corto de la zona crítica, multiplicado por T más D, que es el lado largo de la zona crítica. En otras palabras, es el área de la zapata, es decir, el área del rectángulo grande, como se ve aquí, menos el área del rectángulo pequeño. Eso es lo que nos resulta saliendo de toda esta expresión y eso se va a multiplicar por el esfuerzo último. Ahora, según la norma E060, en el capítulo 11, tenemos las siguientes expresiones. Y ahora aquí haciendo un paréntesis, todas estas expresiones las tenemos que evaluar. Como vamos a hacer una evaluación donde vamos a comparar los valores que resultan en todas estas expresiones, podemos hacer una simplificación para agilizar el cálculo. Entonces, vemos que este valor es igual a este y a su vez es igual a este. Así que podemos simplificar por ese lado y a su vez también podemos simplificar el factor phi. Y nos quedaríamos únicamente con los valores que vemos por aquí. 0,27 multiplicado por esta expresión. 0,27 multiplicado por esta otra expresión. Y aquí nada más tendremos el valor de 1.1. ¿Esto por qué? Porque como mencioné, vamos a hacer la comparación, así que podemos hacer la simplificación para facilitar el cálculo. Bien. Como indicación, recordar que el valor B sub C es simplemente la división o el cociente de las dimensiones de la zapata, el mayor sobre el menor, ¿no? B sub 0 es el perímetro de la sección crítica, es decir, toda esta distancia que podría decir que es el perímetro de la zapata, más 4 veces el valor de D. Como vemos, aquí tenemos de medios, y por aquí también de medios. Así que, como el valor de D no lo tenemos, y es el que estamos buscando, por eso vamos a igualar esto, vamos a tener la expresión así, del perímetro de la columna más 4 veces D. Y aquí tenemos el valor A sub S, que va a depender de qué tipo de columna es la que tengamos, si es una columna interior, una lateral o tal vez esquinada, ¿no? Hacemos la evaluación de las tres expresiones y tenemos valores de 1.8 para la primera, 1.08 para la primera, disculpen, 1.8 para la segunda y 1.1, que es la que nos quedó de esta expresión, ¿no? Comparamos y, como se indica, se toma el valor menor. Este valor menor nos va a permitir hacer la comparación con esta expresión inicial. Así que de esa expresión vamos a poder despejar el valor de D. Ese valor de D nos arroja 0.55. Ahora, recordemos que nosotros habíamos dimensionado la zapata con un peralte de 70 menos los 10 centímetros que se considera de recubrimiento. Tenemos 0.60 y una vez más vemos que este valor es bastante acertado para el chequeo, tanto por corte como por funcionamiento. Así que por ese lado no tenemos ningún inconveniente y finalmente tenemos que las dimensiones de la zapata resultan siendo las que habíamos propuesto, ¿no? Las que tenemos por aquí. De 3.10 por 2.70 y un peralte de 70 centímetros. Ya pasamos todos los chequeos y todo va muy bien. Y bueno, lo siguiente que tiene aquí la hoja de cálculo ya va con respecto al diseño donde determinamos los momentos actuantes y calculamos pues
con las fórmulas correspondientes, las que nos indican M030 bajo las combinaciones de carga. Los aceros que corresponden tanto para la dirección X como para la dirección Y. Se hacen los chequeos, la verificación del acero calculado y del acero propuesto. Y finalmente tenemos ya los diámetros que vamos a utilizar y qué barras vamos a emplear. Pero eso ya se va a trabajar en un video aparte explicándolo ya de manera a más detalle. En este caso simplemente hemos abarcado la parte de dimensionamiento, de predimensionamiento de una zapata aislada, y es muy similar a lo que se trabaja con la zapata aislada, es lo que también se hace con una zapata combinada. Algo que tenemos que también conocer cuando hablamos de predimensionamiento y de configuración estructural es a calcular deflexiones. Si bien es cierto, la norma con respecto a vigas y losas nos da un alcance bastante conservador con el dimensionamiento que nos propone, también podemos tomar dimensiones menores y hacer el cálculo de deflexiones, ¿no? Y hacer un diseño, una propuesta optimizada. Entonces, digamos que tenemos una losa maciza. Tenemos una losa maciza. Esta losa maciza, digamos que tiene una carga muerta de 980, que tiene una carga muerta de 980 y tiene una carga viva de 200 kilogramos. Como bien sabemos, el módulo de elasticidad que calculamos según la norma de 060 es 15.000 multiplicado por la raíz cuadrada de F'C. Así que tenemos 15.000 por la raíz de 210, ¿no? Asimismo, algo que vamos a necesitar es la inercia. Ahora, ¿esto por qué? Tal vez sea mejor recordar cuál es la fórmula del cálculo de deflexiones. Y bien, recordemos que la fórmula para el cálculo de deflexiones que nosotros empleamos es 5 multiplicado, pongámonos mejor por aquí, insertamos una fórmula. Tenemos que el cálculo de la deflexión, y vamos a expresarla con esto, igual, abrimos división, 5 multiplicado por la carga, multiplicado por la longitud que va a tener bien sea la viga o la losa, esto elevado a 4. La longitud elevado a 4. Todo sobre 384 multiplicado por el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia. Esa es la fórmula que con la que trabajamos comúnmente cuando se realiza el cálculo de deflexiones para vigas o losas. Bien, entonces tenemos por aquí la carga muerta, la carga viva, el módulo de elasticidad, y ahora nos hace falta la inercia. Como bien sabemos, la inercia no es más que base por altura al cubo sobre 12. Y bien, supongamos que la losa es una losa típica, pongámosles un espesor de 20 centímetros, ¿no? Y tenemos que aplicar esta fórmula. Así que como bien sabemos, cuando es losa se trabaja por metro de ancho, así que vamos a tener 100 centímetros multiplicado por el espesor, que es 20 centímetros, al cubo, toda esa expresión
dividido entre 12. ¿Cuánto tenemos? Tenemos un valor expresado en, por la aclaración de que aquí son centímetros a la cuarta, porque es inercia, y aquí en concreto lo ingresamos en kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí estamos hablando de la losa en metros, y aquí de la carga en kilogramos sobre metro cuadrado. Con esa aclaración, vemos que ya tenemos el valor de la carga, la longitud, el módulo de elasticidad y el valor de inercia. Y ya simplemente teniendo todos los valores aplicamos la fórmula y tenemos la deflexión. Ahora tenemos que tener en consideración también lo que nos indica la norma, donde nos solicita hacer el cálculo de la deflexión diferida, que es una deflexión que se considera adicional como resultante del flujo plástico del concreto y de la retracción de los elementos en flexión. Como nos indica aquí, se puede estimar multiplicando la deflexión inmediata que se causa por la carga muerta y cierta parte de la carga viva, y este tiene que ser afectado por el factor que nos indica aquí. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Es lambda sobre 1 a 50 por la cuantía del elemento estructural que estemos analizando. Y el valor de lambda va a depender del tiempo. En este caso, si son 5 años a más, es 2, que es el que más se emplea. De ser menor, tenemos aquí los factores que corresponden, si es para 3, 6 o 12 meses respectivamente. Ahora, se va a realizar un Excel más detallado y más automatizado acerca del cálculo de flexiones y de algunos otros predimensionamientos de zapatas y de zapatas combinadas y de zapatas eh, conectadas. Haciendo una indicación, como bien sabemos, las zapatas conectadas lo que consiste es en reducir el momento de volteo de la zapata excéntrica. Como bien sabemos, nosotros cuando hablamos de zapatas conectadas, tenemos el inconveniente de que si tenemos, por ejemplo, aquí una zapata, pongámoslo así, la columna ahí, zapata aquí, tenemos que el punto donde llega la carga es aquí, al eje de la columna. Sin embargo, tenemos que el eje de la zapata no coincide. La distancia que existe entre estos dos puntos es lo que conocemos por excentricidad. Esa excentricidad es lo que nos produce el momento de volteo, que es lo que va a pasar, que la columna va a punzonar aquí y esto va a hacer que voltee, tal cual como indica el nombre. Ahora, ¿cómo es que tenemos aquí las reacciones? Pues que esto es así y se va hasta por aquí. Más o menos. Va a ser así, que a causa de la columna, disculpen el dibujo, no soy muy ágil. Va a ser así, tenemos un momento grande por aquí, una reacción grande por aquí. Y ahora, ¿cómo hacemos que esto se reduzca? Pues simplemente colocando una viga que haga que todo esto, todas estas reacciones sean de manera uniforme. Eso es lo que
En eso es lo que ayuda la viga. Tenemos una viga y esta viga pues es sostenida por una zapata céntrica. Y bien, eso sería todo por esta ocasión. Hasta el próximo martes, donde se va a explicar a más detalle y se va a dejar a disposición algún material de Excel.